Señoras, señores, muy buen día. Es un agrado para mí volver a estar frente a esta pantalla con un tema muy especial y sobre todo con un invitado que todo el mundo conoce y es muy especial para los sangireños, para los no sangireños y también para mí porque somos muy grandes amigos. A continuación, deseo que este video se hable sobre el tema que ya se ha estado hablando en estos días por una situación que se ha presentado en la ciudad de San Gil por una persona que ha visto la ocupación del espacio público de una forma que no es debida. Me refiero a un señor que arrestaron por estar filmando o tomando fotografías en un sector céntrico de San Gil. Con nosotros se encuentra Hernando Miranda Monsalve. Hernando, muy buen día. Juan Carlos, mi afectuoso saludo. Cómo me agrada que podamos participar en la creación de estos escenarios que tú estás haciendo para analizar de temas que tienen mucho que ver con el desarrollo de nuestra comunidad, con las dificultades que estamos enfrentando. Y tú mencionas un hecho que es realmente lamentable porque es una expresión de ese proceso deficiente que tenemos de desarrollo de la comunidad en lo que hace relación a los valores. Estamos hablando específicamente de espacio público. El espacio público, pues considero que es ese escenario en donde se viene a mostrar el valor que cada uno de los ciudadanos tenemos desde nuestro propio hogar, el espacio que nos corresponde a cada persona. Y el espacio público es precisamente, como su propio nombre lo indica, ese escenario en donde tienen lugar muchos de los acontecimientos, la vida cotidiana en realidad, en general. Entonces se supone que un espacio público es espacio para el público, en donde debe haber la libertad fundamentalmente del desenvolvimiento, del movimiento, del tránsito, de la circulación. Cuando este espacio es ocupado, pues obviamente se está menguando el derecho que la persona tiene a su tránsito libre. Y ahí vienen a ponerse en evidencia muchos factores, como el principio mismo de autoridad que viene también y debe ser construido en cada uno de los hogares. Esos dos conceptos juegan un papel supremamente importante en una ciudad, en una comunidad como la nuestra, que ha tenido un desarrollo y un crecimiento absolutamente casi que impredecibles, si pudiéramos decir así, y juegan un papel fundamental en ese proceso de proyección que tenemos ante el mundo. Cada día viene más gente a visitarnos y nosotros, que hace unos 30 años tomamos la determinación como comunidad que nuestro principal factor de desarrollo, de generación de ingresos, es el turismo, pues tenemos que estar preparados en ese campo para desarrollar y crear una imagen que sea positiva, agradable a la persona que viene a visitarnos. Una ciudad en donde los espacios públicos fueron invadidos no resulta agradable, genera desorden, genera una mala imagen que el turista se lleva y generalmente pues no quiere volver a repetir, no quiere volver a utilizar. La utilización de los espacios de una manera correcta, adecuada, ordenada, equilibrada, tiene que ver mucho con ese factor del desarrollo de la comunidad, como lo es el mismo aseo, la presentación. Entonces, es muy importante que toquemos ese tema y que en adelante nos ocupemos de que esos espacios declarados como espacio público se conserven en la esencia como espacio público, en donde podemos fluir, en donde podemos caminar, en donde podemos hacer nuestras actividades libremente, sin que sean invadidos por algún tipo de actividad o algunas cosas que van en contra precisamente de esa libertad.
Sí, Hernando, antes de la ampliación de andenes, uno caminaba por esos andecitos que digo yo, un poco con dificultad, porque le tocó a uno caminar pegado a la pared. Ahora, ese pedacito de andén lo están utilizando los vendedores ambulantes, obligando a las personas a bajarse, aún estando ya ampliados. Entonces, a mí, la ley 850 del 2003 me dio la oportunidad de ser veedor ciudadano del municipio de San Gil por unos años y mi función principal era el espacio público y la movilidad en San Gil. Son dos temas supremamente diferentes, similares en algunos sentidos y muy difíciles de tratar. Difíciles porque existen leyes que no se cumplen, existen leyes que la misma autoridad o no sabe o no aplica. Existen leyes que los ciudadanos tampoco aplican o de pronto por desconocimiento no saben y hacen sus, sus actividades de comercio en la absoluta ignorancia sobre esas leyes. Por ese lado, yo creo que la administración municipal debería recordar esas leyes de espacio público, decir en dónde se puede hacer, en dónde no se puede hacer. Y además, como decían en los noticieros, que el alcalde salió diciendo que ha trabajado al respecto y que de 28 vendedores ambulantes quedaron 18. Entonces, sí se ha hecho algo, pero no todo. Nando, siga al respecto sobre este tema. Cuando iniciábamos este conversatorio, analizaba dos puntos, el espacio y el respeto, ¿no es cierto? Es decir, el respeto y la autoridad, digamos más precisamente. Entonces, yo he observado, eso es un concepto que tengo, que hay personas que desacatan ese principio de autoridad como uno de sus principales argumentos de expresión social. Yo estoy inconforme con el gobierno, estoy inconforme con la administración municipal, entonces procuro expresar mi inconformismo con actitudes, acciones, dichos, expresiones que fundamentalmente, sistemáticamente, contradicen la autoridad. A eso hay que agregarle que no todas las acciones y no todas las actitudes de las autoridades van encaminadas al favorecimiento de lo que es el conglomerado, de lo que es la comunidad. En esto hay la generación de muchos intereses, generalmente politiqueros, que afectan muchísimo. Hay un caso, por ejemplo, de los estacionamientos. Hay vías en donde está señalado que no se estacione. Entonces, generalmente y sistemáticamente, pues yo me estaciono ahí porque es que yo quiero, ante todo, demostrar el inconformismo que tengo con la autoridad, con el gobierno, con la administración municipal. Y a pesar de que soy consciente de que estoy, por ejemplo, estacionando en un prohibido, lo hago para hacerme notar, para que se vea mi inconformismo. Contra ese tipo de actitud es muy difícil luchar porque generalmente la gente que asume esa actitud va encaminada a hacer esa expresión, a hacerse notar y va ya prevenida. Y cuando llega un representante de la autoridad a hacerme ver que estoy en un prohibido o estoy cometiendo algún tipo de infracción, tengo ya una actitud de prevención. Estoy dispuesto a establecer contacto, conflicto, roce con esa persona que me representa la autoridad, porque ante todo la veo como eso, como la autoridad que yo no quiero aceptar, que yo quiero rechazar, a la que le quiero protestar y de la que me quiero
salvar, de la que quiero huir, de la que no quiero dejarme influir. Otra cosa sucede cuando, bueno, yo estacioné mi vehículo en un sitio prohibido, pues no fui muy consciente de eso y al llegar la autoridad pues reconozco que, hombre, cometí un error y al asumir esa actitud de reconocer mi error, asumo la consiguiente de corregirlo. Retiro mi vehículo, pues acudo a asumir una actitud, bueno, perdóneme esta, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a cometer y de pronto pues con eso aspiro a que se logre que evitar el castigo que me corresponde por eso. En una actitud respetuosa, reverente y hay veces ese tipo de actitudes generan también que de la parte de la autoridad haya una actitud de comprensión, prácticamente de perdón. Desde que eso no se vuelva sistemático, ¿no? No es que todos los días diga, no, me estacioné aquí porque no sabía, y el otro día, no, tampoco sabía, y me tienen que retirar el carro con grúa, y no es que no sabía, ya es la décima vez que... Alguna vez una persona estacionó el carro aquí frente a la catedral, desde muy temprano, pasó toda la mañana, al fin a las 4 o a las 4 o 5 de la tarde retiró, el carro fue retirado con grúa. La persona se presentó, pues ya casi a las 6 de la tarde, a explicar que era que se le ha presentado un inconveniente. Iba a hacer una diligencia al batallón del socorro y la habían demorado más de lo que esperaba. Hombre, ¿cómo es posible que yo estacione el carro, mi vehículo en el parque de San Gil y me voy a hacer una diligencia al batallón de socorro? Eso no tiene ninguna presentación. Hay cosas que resultan absolutamente absurdas y pues que obviamente están causando una afectación. En el otro argumento que tú mencionabas, Juan Carlos, de la movilidad, que es una de las principales temáticas que abordamos siempre que hay, por ejemplo, cuando inician la presentación de los candidatos a la alcaldía. Volvemos a hablar de la movilidad, cómo la vamos a manejar, pero una vez está implantada la autoridad, pues eso como que pasa a un segundo plano, el desorden se mantiene, la ausencia de la autoridad es demasiado evidente y he notado que pues tampoco hay personal suficiente para desarrollar la actividad que debe desarrollar la autoridad en cuanto hace referencia a lo que tú mencionaste de hacer cumplir estrictamente las leyes, las disposiciones que hay. Pero ese cumplimiento estricto debe ser para todos, porque es que si a mí, pues como soy amigo del funcionario, pues entonces a mí me dejan y como dicen vulgarmente, se hacen los de la vista gorda. Pero si tú llegas a estacionar tu vehículo, así como yo lo hago, entonces para ti sí hay implementación de las disposiciones, hay la acción de la autoridad, hay la acción represiva, hay la implementación de los castigos. Hombre, eso no queda, nadie queda contento con eso. Necesariamente pues está generando que tú protestes, que tú rechaces esa acción de la autoridad. Y ahí vienen los conflictos, vienen las situaciones que son absolutamente indeseables. Y Hernando, si antes se podía hacer algo, si la policía, con los decretos se podía hacer algo, y eso que era difícil, mucho más difícil ahora que llegaron los venezolanos. Y no me refiero con esto que voy a echarle la culpa a uno, a echarle la culpa al otro, no. Es la situación regional, la situación política del país de Venezuela, que hacen que la vida en ese país sea insostenible. Y se dejan corriendo los venezolanos de allá, a donde vean que haya posibilidades de vivienda, de trabajo, de estudio, de educación, de salud, lo que hay normalmente en cada país. Que, que ahora que estoy pensando, creo que ya no hay mucho, porque hay más actividad política trabajando por sus propios bolsillos que trabajando por la propia comunidad. Entonces, sobre este tema, eh, la gente foránea, la gente que vienen de otros países o ciudades, se ven obligados a subsistir, desconociendo las normas a la ciudad donde va.
Sí, Hernando. Sí, Juan Carlos, obviamente tienen mucha razón. La llegada de las gentes que provenientes de Venezuela nos ha causado un grave problema porque fundamentalmente ha evidenciado las dificultades, las falencias, los espacios que tenemos que debimos llenar a tiempo y no lo hemos hecho en la educación, en la formación, en el desarrollo cultural de una comunidad que pues no está muy acostumbrada a acatar las normas. Entonces llegan los venezolanos y pues a ellos no les interesa este concepto de la ciudad, pues ellos vienen, como tú dijiste bien, a subsistir a su manera. Ellos pues son seres humanos que merecen también pues nuestra consideración, nuestro respeto, pero lamentablemente ellos no vienen precisamente en ese plan, vienen a ver qué se puede hacer aquí. Y claro, San Gil es un paraíso, San Gil es un estupendo vividero. Si uno se va a otra ciudad, nomás el frío en una noche lo hace correr. Aquí al fin y al cabo, pues ahora hace frío, pero las calles sangileñas no son tan frías. Tienen algo de calor para albergar a las personas y pues les ayudara, que les diera, yo les voy a ayudar con mucho gusto. Entonces les dije, hombre, para el pueblo, para la comunidad, que un par de muchachos jóvenes con todas las capacidades, hasta bien presentados y hasta bien parecidos también, el hecho de que unas personas llenas de vida lleguen a pedir plata causa rechazo. Es muy difícil que a usted una persona le dé plata. De pronto uno le da plata a una persona que vea necesitada, una persona que esté enferma, una persona que... Pero a un muchacho lleno de vida es muy difícil que le den plata. Yo les voy a ayudar, pero con otro concepto, con un concepto. Procuren inventar algo. Miren a ver qué saben ustedes, qué pueden hacer por la comunidad. Uno de los muchachos, perdóname el término, se embejucó. Pues, pero el otro abrió los ojos. Me dijo, le agradezco mucho porque ese es el mejor aporte que nos puede hacer. Es el mejor aporte que se nos hubiera dado plata. Una idea, ¿qué hacer? Bueno, yo no los volví a ver, pero tal vez la idea circuló. Porque entonces al poco tiempo comencé a ver que había un grupo de venezolanos, un grupo no, sino varios venezolanos individualmente comenzaron a recoger cartón. Anteriormente uno veía que personas aquí, al finalizar de un día, hacían un recorrido a recoger cartón. Y estos comenzaron a hacerlo muy temprano. Yo soy muy enamorado del cartón, estoy haciendo algunas manualidades y en algún momento pretendí hacer alguna recolección de cartón pidiéndole a las personas que... Entonces me explicaron que no, que los venezolanos pasaban cada hora a recoger cartón. Pues uno ve que esa actividad no puede ser muy lucrativa, pero resulta que para el venezolano sí lo resulta, sí sí viene a ser muy lucrativa, porque ellos cualquier pesito colombiano que reciban, al convertirlo a pesos venezolanos, es muy representativo. Entonces mire que ellos comenzaron a hacer esa labor, se han mantenido y hay algunos que ahorita están muy organizados, ya tienen su carrito ya más grande y están captando más cantidad de cartón. Entiendo que eso ha resultado para ellos muy favorable. Y después llegó aquí un personaje que me llamó la atención porque tiene una muy bonita voz, se acompaña con su cuatro, interpreta muy bonito la música llanera y entonces se ubicó en un sitio en donde pues él hacía una permanente exposición de su talento. A mí me gustaba mucho, vi que a mucha gente le gustaba y, perdón, de buena voluntad la gente le colaboraba. Después hizo una canción a San Gil y estuvo alternando algunos escenarios y después supe para más o menos el año pasado, para la época de mayo, ya supe que lo contrataron en algunos centros. Le pagaban, entiendo, muy poquito, pero bueno, eso a él le servía. Y estaba sintiéndose como ser humano importante, porque los seres humanos necesitamos, perdón,
entre nuestras necesidades no solamente está la de la subsistencia, la de obtener un recurso para pagar mis gastos, sino la de sentirme importante, que haga una cosa, que lo que yo haga le sirva a las personas que están, que me rodean, al mundo. Esa es una satisfacción que uno necesita tener. Entonces, mire que esa llegada de los venezolanos nos sirvió para aprender muchas cosas y yo siempre me he preguntado, ¿qué pasaría si en mi país las circunstancias llegan allá y yo terminara en otro país? Lo primero que me he contestado es que por más difíciles que están las situaciones aquí, yo no iría de mi no me iría de mi país. Pero siempre me he preguntado eso. ¿Cuál sería mi actitud? ¿Cuál sería mi actuación, mi sentir y mi pensar si debo irme a otro país a buscar eso que tú dices, Juan Carlos, la subsistencia? Y todo esto lleva a que los habitantes de Venezuela ocupen espacios públicos sabiendo o sin saber que lo pueden o que no lo pueden hacer. Entonces, aprovecho para hacer una invitación a la administración pública de que implemente campañas a esas personas y a sangileños también que también tienen algunos trabajos ambulantes, que les digan aquí se puede hacer, aquí no se puede hacer, ¿por qué no se puede hacer? Es que la ley tal dice que no, que porque esta situación, que uno, que dos, que tres, y que le expliquen, porque hace mucho que no hacen campaña. Cuando yo era veedor ciudadano, en conjunto con la administración municipal se hacían campañas en contra de la pólvora y se redujo mucho en Navidad, Año Nuevo, se redujeron los quemados y se hizo una campaña con todos los estamentos municipales dedicados cada uno a su respectiva función, pero todos en el mismo trabajo para evitar esa situación que no hubieran quemado. Lo mismo sugiero para en esta ocasión que hayan campañas que haga que los vendedores ambulantes no ocupen los andenes de la ciudad de San Gil, porque como decía Hernando al comienzo, llegan los turistas y se llevan una mala impresión, porque no pueden caminar tranquilamente. Tampoco pueden ir al parque porque ¿dónde? Con esas bancas tan malas. Entonces, es una recomendación que yo hago y espero que mucho a poquito le llegue allá, señor alcalde. Juan Carlos, en el momento que tú planteas el concepto de espacio público, valdría la pena, en esa actitud que tienes generosa de aportarle a la administración ideas, vale la pena tener en cuenta otra expresión que considero invasión de espacio público. En cualquiera de los rincones de la ciudad, pero específicamente en el centro, cada día se instala un cable más. Me gustaría, y de pronto podríamos asumir ese reto los dos, de hacer unas cuantas tomas de la manera como estamos enmarañando de cable un ambiente que debería ser absolutamente despejado, libre, que nos ayude a vender la imagen de nuestra ciudad como una ciudad limpia, como una ciudad, porque por ejemplo las personas que viven en las grandes urbes, la gente que vive en Bogotá vive absolutamente presionada por salir a un espacio en donde encuentre cómo respirar libremente, alejada del ruido y alejada de esa contaminación visual. Yo vivo en la esquina del Caracol de la 13 y soy testigo cómo cada día llegan personas y se quedan maravilladas y quisieran hacer sus fotografías y videos de esa maravilla del Caracol de la 13. Para la mayoría de la gente, para uno también, pero uno como que se acostumbra a algo que es muy especial y para la gente lo descubre inmediatamente. Quieren hacer sus fotografías, quieren hacer sus videos, pero cada día encontramos más una cantidad de, entiendo que ahora lo llaman violencia visual, afectación visual, que es esa cantidad de cables. Incluso hay unos postes ahí que hace mucho tiempo
supe que la electrificadora ya los declaró que no estaban cumpliendo ninguna función y ha faltado la acción de la autoridad para que sean retirados y para embellecer ese sitio. Mire que muchas ciudades, como Medellín, por ejemplo, tiene la habilidad de tomar ese tipo de centros, de ese tipo de escenarios, ese tipo de lugares, y quitarles lo que los afea y procurar embellecerlos, ponerles flores, ponerles colores, algo que incite a tomarme una fotografía en ese bello escenario. Eso es parte de la labor que nosotros debemos hacer en el aspecto turístico, de cuidar esa gallinita de los huevos de oro. Fíjense que a pesar de que pasa mucha época, ahora con esta pandemia, en un solo fin de semana que se logró abrir el espacio turístico de nuestra ciudad, la ocupación estuvo prácticamente al 100%. Y eso va a recuperar la dificultad que se ha enfrentado en el sector. Entonces, para nosotros eso es supremamente importante, como la descontaminación del río, como el manejo de la movilidad, que implica muchas cosas. Esta pandemia nos ha enseñado, por ejemplo, a mí, eso es otra de las reflexiones que he hecho, a destacar la importancia que tiene ese ser humano que nosotros conocemos como el motociclista. Fíjate, Juan Carlos, que ahora todos dependemos de esos jóvenes, hombres y mujeres, que están desempeñando el servicio, están prestando el servicio de motodomicilio. Eso nos ha ayudado a que no tengamos que salir todos a la calle. Si tuviéramos todos que salir a almorzar, si tuviéramos todos que salir a comer, si tuviéramos todos que salir a hacer nuestras diligencias, pues las aglomeraciones serían tremendas. Pero la labor del motodomiciliario ha sido absolutamente determinante en este tiempo. Y si no, las condiciones para nosotros serían hoy, en el campo de la salud, más terribles de lo que la estamos viviendo, que ya estamos llegando a un tope impresionante. Pero entonces nosotros, en ese proceso educativo, necesitamos hacerle ver a esa gente lo importante que es su trabajo, lo determinante que resulta en este momento histórico que estamos viviendo, y ayudarles, una vez que les reconocemos esa importancia, a que lo hagan de la mejor manera. Nosotros no necesitamos que sean los que más velocidad desarrollen por encima de la que conviene en la ciudad, porque están convirtiendo nuestras calles en un verdadero problema. La circulación de las motocicletas de una manera irresponsable son un peligro para la comunidad. Y un juez determina que una persona que sea un peligro para la comunidad no puede estar en libertad. Debe estar detenida, debe estar recluida en alguna parte, en donde no ejerza, porque la autoridad debe estar para eso y la justicia, para evitar los peligros que atentan contra la integridad de la comunidad. Eso hay que explicárselo a ellos. Otros jóvenes pues tienen esa tendencia y están apoyados por negocios que están desarrollando a ver quién tiene la capacidad de hacer más ruido. Nosotros aquí en este sitio donde vivimos hacia la hora del almuerzo prácticamente es imposible comunicarnos y no podemos ver televisión. El ruido copa todo espacio auditivo. Ese ruido que es absolutamente innecesario, improcedente, inapropiado. Hablando de aprovecho. Esas, esas son cosas, perdóname Juan Carlos, con término, que nosotros debemos comenzar a cuidar y la autoridad debe tomar la iniciativa en ese proceso. Ojalá, Juan Carlos, ahora me dejes decir otra cosa porque el espacio que estás generando me inspira a plantear otro argumento muy importante. No, una experiencia que tengo yo un poco o mucho o muy desagradable sobre el ruido. Tengo un vecino que tiene en la casa de él un taller de motos. Nos tiene supremamente cansados. Decidí ir a la oficina de infraestructura y comentar mi caso. Pedí un estudio de suelo, que eso es un documento público. Di la dirección y como respuesta me dijeron que no es apto para un taller de motos. Varios vecinos de aquí han enviado
cuadrante de la policía han hablado con el muchacho y él dice, sí, no, no voy a volverlo a hacer, le bajo el volumen, que el acelerador, él prueba las motos ahí en la casa y en toda la carrera séptima la prueba y no hace caso. Espera que el policía se vaya y vuelve otra vez a lo mismo. Entonces es imposible que ese joven haga caso a los pedidos de los vecinos y de la misma policía. No podemos saber qué más se puede hacer en cuanto al ruido, porque eso es un horario de 9 de la noche a 11:30 de la noche, donde uno quiere descansar, dormir y relajarse. Juan Carlos, precisamente ese tipo de situaciones son las que uno contempla que debe considerar un plan de ordenamiento territorial. Yo conozco el edificio donde tú vives, es una construcción moderna, y en el momento que la autoridad municipal otorga el permiso para que se haga esa construcción, pues debe garantizarle que a su alrededor haya un ambiente propicio. Es una zona evidentemente residencial. No hay cabida para un taller de motos. El señor del taller no tiene la culpa porque es que su trabajo implica que haya ruido. La prueba de los motores, toda cosa, eso tiene que pues causar un ruido. Entonces la idea es que el taller no debe funcionar ahí. En estos casos pues debe irse a la causa para desaparecer los efectos. Si la causa se mantiene, el efecto se mantendrá. Y el hombre pues no lo hará de muy buena fe o no puedo juzgar, pero hay que considerar que esa es parte de su trabajo. Luego ese no es el sitio para que funcione un taller de motos. Bueno, Entonces ahí es donde viene la credibilidad de la autoridad. ¿Por qué se dejó funcionar? Seguramente, bueno, ya comienza uno a analizar porque habrá algún compadrazgo, porque habrá alguna preferencia, pero es una evidencia falta de autoridad. Entonces así se van dando las cosas. Porque entonces, si a él le dieron derecho a él le dieron permiso para poner su negocio de motos en un espacio en donde no debe ser, pues a mí se me ocurre poner un lavadero de carros aquí a este lado. Pues yo no hago ruido, ocupo espacio y echo agua, y echo jabón, pero eso no es tan molesto como el ruido, pero el otro tiene derecho. Entonces yo también de alguna manera me considero con derecho a hacer esa invasión de espacio público. Bueno, Juan Carlos, me gustaría como tarea y como premio de esta primera experiencia que estamos haciendo en la grabación de hoy, que procuráramos la creación de este escenario en donde más personas puedan hacer un señalamiento de este tipo de situaciones que están llevando a nuestra comunidad a una situación cada día más desagradable, desesperante y preocupante en la medida que no estamos brindándole a la persona que nos visita el espacio que ella quisiera tener cuando le presentamos una ciudad pues que tiene un clima agradable, una gente muy dispuesta a recibirla, una culinaria y una gastronomía fantásticas, unos sitios bellos, pero estamos invadidos por actitudes, por ruidos, por situaciones, por movilidades que van completamente contrarias a lo que un ser humano aspira a encontrar en una ciudad. Ojalá nos quede esta tarea, seguramente vamos a identificar a muchas personas y vamos a procurar que esto se trate. El espacio ideal sería el Consejo Municipal, pero percibo que nuestros honorables concejales no están muy cerca de este tipo de logros y valdría la pena que creemos este tipo de escenarios que perduren, que persistan, no que se creen únicamente cuando hay ya la proximidad de una jornada electoral y cada uno quiere sacar el mejor provecho, sino que haya estos espacios de análisis, de reflexión, sin pelear, sin discutir, sin improperio, sino que de una manera respetuosa señalemos cómo una persona debería llegar al parque y sentarse en una banca como está diseñada la banca para sentarse.
no que se siente en el espaldar y ponga sus queridos piecitos sobre el asiento. O que se acuesten a dormir. O que se acuesten a dormir y pasen la noche ahí, que eso ya es otra cosa que... Entonces, Juan Carlos, y valdría la pena que esto se ilustrara con fotografías, algunos videos cortos, y que de alguna manera le ayudáramos a la autoridad. Y ante todo, pues este encuentro de hoy lo propició un hecho muy desafortunado. Yo no tengo mayor elemento de juicio para pronunciarme, pero sí veo que tiene razón quien procura recuperar el espacio público que se está perdiendo. Ahora, ¿cómo lo hagamos? Pues también es otra manera que hay que confrontar. Y pues cómo, porque por ejemplo en el espacio, en el ejemplo que tú ponías, yo no puedo ir a pelearme con el señor que tiene el taller de motos y a pretender que pare la moto. Pues yo no soy autoridad, pues simplemente debo hacer. Pero es muy grave si la autoridad no actúa, porque llega un momento en que la gente se desespera. Cuando está uno enfermo, cuando tiene un dolor de cabeza de esos bien, con un ruido de esos, por Dios santísimo, no es mucha la ayuda que presta. Entonces, son principios que se dan en el desarrollo y para eso se crea la autoridad, para que haya una administración, para que haya una actividad de cuidado de lo que es el patrimonio de la comunidad, sus espacios, su libertad, que es una de las principales cosas que contempla la Constitución. Ojalá, Juan Carlos, Dios nos dé la oportunidad de aprovechar la grabación que estamos haciendo hoy, esta experiencia, para generar ese espacio y que los que quieran venir a este espacio se pronuncien. Lo hago porque conozco de la actitud generosa tuya, de la inquietud por estos temas y del manejo que tienes de estos elementos como los videos, como las cámaras, como todo esto que tiene que ver con la proyección que de pronto podría llegar a comprometer a los funcionarios para que los invitáramos. Y así como los invitan al consejo a ponerlos contra la pared y a no escucharlos, porque ellos como funcionarios deben ir y tienen la obligación de pronunciarse, pero van al consejo y allá cada quien está haciendo lo suyo, menos escuchar a la persona que es otra falta de respeto grandiosa, grandísima. Entonces, crear un espacio en donde podamos, ojalá más adelante, contar con un funcionario que nos explique por qué funciona un taller de motos con todo lo que eso implica en, en un lugar que es destinado dentro de nuestro esquema territorial de organización para vivienda. Entonces eso es falta de que tengamos un sitio destinado a que funcionen los talleres de motos y ellos puedan hacer su trabajo como corresponde, con los ruidos que eso implica, con los incrementos de velocidades y todo eso, pues dentro de los lineamientos que deben ser. ¿O por qué no puedo yo poner un lavado de carros aquí en esta esquina? Y volver un trancón aquí. Qué pena, pero es que yo aquí estoy haciendo mi trabajo y yo necesito ganarme la vida y estoy lavando este carro para ganarme el pan de cada día. Así no es. Así no es. Bueno, Fernando, este tema hace para hablar, la oportunidad para hablar mucho, eh, y le agradezco mucho haber estado en esta invitación aquí en Charlas y Tertulias. Sabemos que todos los problemas que hemos comentado aquí lo tienen todas las ciudades de Colombia y del mundo. Se sabe que también hay falta de más entrega, de más deseos de colaborar por parte de la administración municipal. Ya conocen los problemas, estamos esperando soluciones y las personas que quieran opinar pueden llamar al 315-351-8266 o me pueden escribir a la página de Facebook de Charlas y Tertulias. Fernando, muchas gracias. Juan Carlos, a ti un especial abrazo, un reconocimiento a tu esfuerzo, a tu dedicación, a tu voluntad y a esa búsqueda permanente que tienes de que muchas cosas mejoren desde tu perspectiva sencilla, honesta, noble.
vale la pena que sigas en que mantengas este esfuerzo y ojalá le podamos dar ese impulso a charlas y tertulias ahora que ya manejamos más recursos y podemos estar en el desenvolvimiento de esta actividad. Un abrazo, felicidades. Muchas gracias, Hernando. Invitado para otro tema, en otra oportunidad. Espero que esta charla se hagan todos los viernes a las 2 de la tarde. Perfecto, muchas gracias.